grabar. Y voy a copiar el primer ejercicio. Y ya estamos grabando, genial. Bueno. Pues este es el primer ejercicio. Antes, quería que recordemos algo que Feli había dicho el otro día y quizás, como no llegamos a hacer este ejercicio, quizás quedó medio inconcluso, digamos. Pero bueno, leyendo un poco el enunciado, vemos que nos habla de subespacios F invariantes y vamos a tener que usar un poco eso. Entonces recuerdo algo que hablamos el otro día. Recordemos. Entonces, si tenemos B, un K espacio vectorial, esto antes de arrancar el ejercicio, F, un endomorfismo de B, y S adentro de B, un subespacio, decimos que S es F invariante si F de S cae adentro de S. Esto no tiene por qué ser igual, ¿sí? Puede estar contenido y no ser igual, puede que no, o sea, que F mande una base de S en una base de S, puede que no, que mande algunos a cero. Fíjense que, por ejemplo, el núcleo siempre es F invariante, ¿está bien? Porque todos van a parar a cero y el cero está dentro de su espacio. ¿Sí? Esto no dice que F de S tenga que ser igual a S, esto sobre todo no dice que los vectores de S tengan que quedar fijos. ¿Sí? Ojo con eso, que por lo menos a mí en su momento me confundía bastante. Y una propiedad importante, que también la nombró Feli el otro día, y esto es quizás lo que quedó medio inconcluso de la otra vez, que no se usó para nada, pero lo vamos a usar ahora, propiedad es que si F es un endomorfismo de B diagonalizable, y S está contenido en B, es F invariante, entonces no hace falta que tenga dimensión finita. Entonces, F restringida a S es diagonalizable. ¿Sí? No hace falta, salvo que se me esté escapando algo, pero creo que no se me está escapando nada, no hace falta que B tenga dimensión finita para todo lo que acabamos de decir. ¿Sí? La definición de ser F invariante, eso seguro no requiere dimensión finita, y este resultado tampoco. Podemos hablar de ser diagonalizable sin necesariamente dimensión finita, porque acuérdate que ser diagonalizable en principio es que exista una base de autovectores. ¿Sí? Y ahí no necesitamos dimensión finita para eso. Si queremos hablar de cosas como un polinomio característico, ahí sí, pero en principio todo esto que dice acá no requiere que usemos nada de eso. ¿Está bien? Bueno. Claro. Ahí Feli me dice, ¿no es ese el ejercicio? Claro. ¿Vos no habías dicho esto que era un resultado del otro día? ¿O no? Igual lo vamos a probar. Yo había dicho que el minimal... Ahí está. Qué tarado. Eso quería decir. Ahora sí, ahora tiene sentido. Claro. Esto es el ejercicio. Está bien. Esto, bueno, en realidad esto lo voy a dejar porque esto es el ejercicio en dimensión infinita, si quieren. Acá debería deshacer. Entonces voy a escribirlo. Ahí está. Vos ya sabía que habías escrito algo y lo escribí medio de memoria en vez de buscar el video como debería haber hecho. Entonces, F restringida S es diagonalizable. Gracias, Feli. Si se fijan, esto es el ejercicio generalizado, porque acá sí pide dimensión finita, pero el resultado
que vamos a usar y acá sí necesitamos dimensión finita, es que si la dimensión de B finita, S contenido en B es F invariante, entonces el minimal de F restringida a S divide a el minimal de F. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar. Es cierto, esta proposición es el ejercicio generalizado. Vale, igual, lo de arriba. Creo que quizás Mariano lo probó en las notas, no lo vamos a probar. Pero en el fondo vamos a eso. Bueno. Entonces, bien, vamos con el ejercicio ahora sí. Primera parte. Entonces, volvamos a leerlo por si no llegaron a leerlo y no lo tienen ahí a mano. Tenemos un K-espacio vectorial de dimensión finita, F una transformación lineal diagonalizable, y S un subespacio F invariante. Hay que probar que la restricción es diagonalizable. Obviamente no queremos decir, bueno, es la proposición que está ahí arriba, sino queremos usar este resultado que acabamos de decir que Feli había dejado la vez pasada. ¿Sí? Entonces, usamos o queremos usar el resultado anterior. Y les pregunto cómo se usa esto. ¿A alguien se le ocurre, ya lo pensó o tiene por lo menos una idea de cómo usar esto? ¿Nadie? Puede tener que ver con esto de los vectores. De cuando tenías un. No sé cómo se dice formalmente, lo que dijo Feli de los polinomios que anulaban a f de un vector o una cosa así. Ok, sí, sí, va a ir un poco por ese lado. Si querés, porque el minimal es el mínimo común múltiplo de los minimales de vectores de una base o algo así. Quizás eso es un camino un poco más rebuscado. Vamos a llegar, como dijo Facundo, el camino directo es usar que las raíces son simples. ¿Sí? No sé si lo vieron ahí en el chat, dijo, usate que las raíces son simples. Entonces, vamos a usar el resultado anterior. ¿Cómo? Bueno, tenemos que f de b en b es diagonalizable y la dimensión de b es finita. Esto es importante. Entonces, el minimal de f tiene todas sus raíces simples. ¿Sí? Esto es una caracterización que tenemos de ser diagonalizable. ¿Sí? No sé si esto ya lo vieron con Mariano o todavía no, porque no llegaron. Creo que sí, ¿no? Ustedes dirán. Igual, Félix, ya nombramos esto. ¿Sí? Fue lo último. Claro, me pareció que hoy cuando entramos estaba hablando de eso. Perfecto. Bueno, entonces, como el minimal de f restringida a s divide al minimal de f, que este es el resultado anterior, entonces el minimal de f restringido a s tiene todas sus raíces simples. ¿Sí? Divide a un polinomio con raíces simples y por lo tanto tiene todas sus raíces simples. ¿Sí? Y entonces, f restringida a s, que va de s en s, es diagonalizable. Por otra vez el mismo resultado. ¿Sí? Es equivalente en dimensión finita ser diagonalizable a que el minimal tenga todas las raíces simples. Y en el cuerpo, obviamente. ¿Está bien?
Así que ahí estamos. Vamos con la segunda parte. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen acá? Tenemos A y B en K a la n por n, vengo para arriba para el enunciado, que conmutan, ¿sí? Dos matrices que conmutan. Y tenemos el espacio asociado a lambda de A, o sea, los vectores de K a la n que cumplen que A por X es lambda por X, y hay que probar que ese subespacio de K a la n es B invariante. Fíjense que acá, de nuevo, como ya venimos hablando y como hoy dije en las consultas, como dijo también Feli la clase pasada y venimos machacando, en un momento empieza a ser medio indistinta la matriz y la transformación lineal multiplicar por la matriz, ¿sí? En principio, cuando decimos que cosas son invariantes, estamos hablando de alguna transformación lineal, ¿no? Y fíjense que acá dice que este subespacio es una matriz invariante. En realidad, lo que estamos queriendo decir ahí es que es invariante por la transformación lineal que está dada por multiplicar por B, ¿sí? Y como ya dijimos, vamos a abusar bastante de ese vocabulario y de esa notación y de esta escritura de la matriz B y la transformación lineal multiplicar por B, ¿sí? O sea que, en el fondo, esto lo que quiere decir es que, vamos a anotar lo que teníamos, así no tenemos que volver todo el tiempo, A y B en K a la n por n, tal es que A por B es igual a B por A, y el espacio asociado a lambda de A, los vectores de K a la n, tal es que A por X es igual a lambda por X, y queremos ver que es B invariante. ¿Qué sería ver que es B invariante? ¿Cómo probamos que este subespacio es B invariante? O F sub B, si quieren ponerle la notación adecuada, donde F sub B es la transformación lineal multiplicada por B. ¿Cómo vemos que esto es B invariante? La primera pregunta que yo me haría es, ¿qué significa ser B invariante? ¿Qué significa ser B invariante? O F sub. Ok. F sub B de B, bueno, ahí el B quizás es S. Entonces vamos para simplificar un poco, como decía Nicolás, no es que nos haga realmente falta por este abuso que estamos haciendo todo el tiempo, pero vamos a escribirlo con esa notación, así quizás es menos confuso. Entonces llamemos F sub B de K a la N en K a la N, la transformación lineal dada por F sub B de X igual B por X, ¿no? Entonces queremos ver que E sub lambda de A es F sub B invariante, o sea, y acá miramos la definición de ser invariante, es que cuando le aplicás la transformación lineal a ese subespacio cae adentro, ¿sí? Acá, por eso decía, ojo con lo que habían escrito en el chat, que es F sub B de B, ahí B debería ser S, ¿sí? Para no confundirnos B. En realidad son B distintas las que escribiste, pero ojo con que puede ser confuso. Se podría decir que cualquier autovector de A, al multiplicarlo por B, sigue siendo autovector de A. Tiene que ser un poco más que eso, porque fíjate que podrías cambiarlo de espacio, ¿no? O sea, si es un autovector asociado al autovalor 8, y cuando multiplicas por B, ahora sigue siendo un autovector, pero asociado al autovalor 5, eso no es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos que siga adentro del mismo autoespacio. ¿Está bien? Ok, sí, sí. ¿Está bien eso? Sí, se ve la diferencia, que no podría seguir siendo un autovector, pero de otro autovalor, y eso rompe lo que queremos. Lo que queremos es que siga siendo del mismo. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Que es lo que queremos ver. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo se prueba esto? Aprovechando que hoy no
no tenemos muchos ejercicios, los dejo pensar un cacho más y no me como tan rápido el tiempo yo. ¿Cómo hacemos para probar esta inclusión? Es una inclusión de conjuntos, ¿no? En el fondo. ¿Cómo la probamos? No sé si las no respuestas vienen por el lado de que no tienen idea o de que no quieren hablar. En cualquiera de los dos casos hablen. Puedes Para usar que tener f de cuenta b es de... como multiplicar por la matriz B Ajá. y que por A es igual a por B, pero Ok. no termino de ver cómo. Bueno, ok. Eso sería más las cosas que querríamos usar para probarlo. Eso está muy bien. Claro, y más que nada quiero lo que ahí dijo Violeta, que es agarremos un elemento del conjunto que está en el lado izquierdo y veamos que está en el conjunto del lado derecho. Y mi pregunta es, ¿cómo es un elemento del conjunto del lado izquierdo? Bueno, entonces vamos a querer ver que un elemento cualquiera de este conjunto de la izquierda está en el lado derecho. Entonces, agarremos a alguien en este conjunto. Vamos a ponerle, sea, llamémoslo B. Claro, es B por un elemento, ahí está, a eso quiero decir. Entonces, existe X en E lambda de A, tal que B se escribe como aplicarle F sub B a X, o sea, hacer B por X. ¿Sí? ¿Eso está bien? Sí. Y hay que ver que este tipo sigue estando adentro de E lambda de A. Veamos que Bx pertenece a E lambda de A. Está bien que si vemos esto estamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver que B por X está en E lambda de A? Bueno, venimos y nos preguntamos, ¿cómo es un elemento de E lambda de A? Bueno, es alguien que cuando lo multiplicas, bien, como dijo Francisco, si lo multiplicas por A a la izquierda, te tiene que dar lambda por X. Entonces, bastará ver que A por B por X es igual a lambda por B por X. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es estar en E sub lambda, es que te multiplico por A a la izquierda y es lo mismo que multiplicar por lambda. ¿Sí? Bueno, y acá viene lo que había dicho, creo que había sido Jorge, que es, acá es el momento de usar que A por B es B por A. ¿Sí? Fíjense que A por B por X es lo mismo, usando asociatividad, que A por B por X. Y esto es lo mismo que B por A por X. Esto, porque A y B conmutan. Eso vino en el enunciado. Y ahora volvemos a asociar, pero para el otro lado. Y vamos para arriba. Perdí lo que... Vamos a alejar un poquito porque quiero ver lo que estoy escribiendo. Si se fijan, A por X es lambda por X. ¿Por qué? Porque X está en el espacio asociado de lambda. Lo tenemos justo acá. ¿Está bien? Entonces, multiplicar por A al X es multiplicar por lambda. Si quieren acá, para seguir con la asociatividad. Y ahora, hacer B por lambda por X, el escalar lo podemos llevar para el otro lado. Y si se fijan, esto es lo que queríamos ver. ¿No? Dijimos, basta ver que A por B por X es lambda por B por X. Salimos de A por B por X de este lado y llegamos a que es lambda por B por X. ¿Está bien? Entonces, como acá dijimos esto, basta ver que, y lo vimos, entonces
E lambda de A es B, o F sub B, para seguir con la notación que estamos usando, invariante. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Les doy unos segundos más para, si quieren, copiar un poco o terminar de procesar lo que acabamos de decir. Y ahora vamos con la parte 3, que es quizás la más difícil del ejercicio, probablemente, porque hay que usar lo anterior. Nada que decir. Bien. Bueno, Sí, algo que decir. dale. Me perdí cuando cuando escribimos B por lambda por X. Que dijimos que es porque X pertenece A lambda de A. Ok. Sí. Hasta acá estamos bien entonces, ¿no? Hasta que A por B por X es lo mismo que B por A por X, eso en el fondo es porque hay B conmutan. Sí. ¿Sí? Y ahora, nos gustaría, fíjate que un poco lo que nos impulsa es que acá nos gustaría que diga lambda, porque es lo que queremos probar, ¿no? Que A por B por X es lo mismo que lambda por B por X. Entonces, en algún momento esta A se debería transformar en un lambda. ¿Sí? Claro, tenemos en el ejercicio que A por X es igual a lambda por X. Claro, el X que agarramos es alguien que está en el E sub lambda, o sea que A por X es lambda por X. Sí. ¿Sí? Y ahí intercambiamos y bueno, usamos que multiplicar por escalares conmuta con la matriz B. Genial. ¿Sí? Y ahí estamos. Sí. ¿Bien? Buenísimo. Buenísimo. Bien. Cuando escribimos B igual a B por X. Bueno, fíjate que este B que estamos agarrando está en el conjunto de la izquierda, que es un subespacio, ¿no? Pero en principio es un conjunto. Entonces, ¿cómo se ve un elemento de este conjunto? Un elemento de este conjunto es aplicarle F sub B a alguien que está en E sub lambda. ¿Sí? Y entonces, llamemos B a ese elemento, tiene que ser aplicarle F sub B a alguien que está en E sub lambda, que es al que llamamos X. ¿Está bien? Si se fijan, el ejercicio no es muy profundo, pero estoy haciendo mucho hincapié en escribir bien absolutamente todos los pasos, o bien, en la mejor medida posible, o en principio en lo mejor que me sale a mí. ¿Sí? Tratando de no dejar ningún cabo suelto, qué sé yo. Bueno, vamos con la tercera parte. Cualquier cosa, volvemos después, si se les ocurre alguna pregunta. Entonces, tercera parte. Acá viene la posta del ejercicio. Tenemos A y B en cada n por n. Las dos son diagonalizables. Tales que A por B es igual a B por A. Vamos a poner un cono. Ese punto no. ¿Sí? Y queremos ver que entonces existe una matriz C inversible de n por n, con coeficientes en K, tal que C a la menos 1 por A por C y C a la menos 1 por B por C son diagonales. Y fíjense que el ejercicio te da un poquito la conclusión, te dice A y B se pueden diagonalizar simultáneamente. Diagonalizar simultáneamente. ¿Sí? Bueno. Claramente queremos usar lo anterior, ¿no? El tema es cómo. ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde empezar? A igual
P-1 de P con D diagonal. Bueno, eso puede hacerse porque A es diagonalizable, ¿no? Ahí, voy diciendo, además para que quede en el video, idea de Francisco. Sabemos que A es diagonalizable, entonces A se puede escribir como P a la menos 1 por D por P con D diagonal. Ok. El tema es que ahora querríamos hacer lo mismo con B, pero además que siga siendo la misma matriz. En realidad, no que las matrices que diagonalizan a A y a B son iguales, sino que hay una forma de elegirlas para que sean iguales. ¿Sí? En principio, fíjense esto. Ojo con la expresión las matrices que diagonalizan a A y a B, que en principio eso, entre comillas, está mal definido, ¿no? Porque no hay una única matriz por la cual multiplicar para diagonalizar a A, ¿no? Porque fíjense, y por acá quiero ir empujando un poco por algún lado, que es diagonalizar, encontrar estas matrices, o esta matriz C en el fondo, sería como encontrar una base de autovectores que sean tanto autovectores de A como de B, ¿no? Porque fíjense que cuando nosotros conseguimos algo de este estilo, C-1 por A por C es diagonal, si agarramos las columnas de C, son una base de autovectores de A. ¿Está bien eso? Y también me dijeron, a ver, leo el chat y ahora seguimos avanzando. Entonces, eso por el lado de la expresión las matrices que diagonalizan a A y a B, hay que tener un poco de cuidado, en principio, que no hay una única matriz con la cual diagonalizar. Después, C no es el autoespacio generado por lambda. Ojo que C acá es una matriz, y el no confundir matriz con subespacio. Quizás algo del estilo, las columnas de la matriz C generan un subespacio, algo de ese estilo, quizás están mejor en mejor formato. Y después me dijeron, quizás si A por B es igual a B por A, tengan los mismos autovalores o algo así. En principio no tiene por qué pasar. De hecho, si lo pensamos un rato, podemos ponernos un ejemplo en nuestra cabeza. Si, claro, eso es lo que dijo Feli, es lo que estaba por decir, que es, a veces, esto va más allá del ejercicio obvio, tratar de tener un ejemplito a mano y tratar de pensar en ese ejemplo. Dos matrices diagonales con toda la diagonal igual son diagonalizables, conmutan entre sí, pero si ahora una tiene toda la diagonal con 2 y la otra tiene toda la diagonal con 3, ya no tienen los mismos autovalores, ¿está bien? Y conmutan, porque en algún ejercicio viejo vimos que las matrices diagonales conmutan con todas. Bueno, eso no es algo que debamos ver en el ejercicio viejo, sino vimos que son las únicas que conmutan con todo el mundo, en particular entre sí. Pueden tener distintos autovalores, pero iguales autovectores. Claro, en el fondo eso es lo que te está diciendo el ejercicio, ¿no? Que si tenés matrices diagonalizables que además conmutan, les vas a poder encontrar autovectores en común, y los suficientes como para armarte una base. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a empezar a escribir algo. Después podemos charlar, sobre todo porque supongo que Feli había hecho, porque lo iba a dar la otra vez, había hecho este ejercicio, no sé si lo habrá hecho de la misma manera que yo, entonces quizás lo hizo de otra manera y podemos charlar más de una forma de hacer ese ejercicio. Entonces, voy a tratar de ir por este lado yo, que es, ya dijimos un poco esto. Fíjense que encontrar la matriz C inversible, tal que estas dos matrices son diagonales, es equivalente a hallar una base. Dijimos que estábamos en K la n por n. B1, Bn de
K a la n por n, de autovectores de A y B simultáneamente. ¿Está bien que este es el mismo problema? Fíjense, si encontramos esta base, ¿sí? Ponemos estos vectores escritos en base canónica como columnas y eso es la matriz C. ¿Está bien? Basta tomar C igual a el cambio de base de B a E. ¿Sí? Claro, ahí de nuevo, ojo ahí con lo que dijo Feli de decir tengan los mismos autovectores, ¿sí? Ojo con ese tipo de expresiones. Lo que queremos acá es encontrar una base de autovectores que sean autovectores de A y de B simultáneamente. ¿Sí? A ver, cambio de base de B a E. Ah, qué feo el B, claro, gracias. Eso no es una gran idea usar la letra B, gracias por decirme eso. No vamos a usar la B en este caso, vamos a ponerle beta a esto. Y ahí para que se note bien que no es. Sí, gracias por eso. Si no, estábamos por entrar en un mar de letras del que no íbamos a salir fácilmente. Gracias por avisarlo rápido. Sí, de hecho, no le quise poner B a la base porque pensé en eso y acá me la mandé. Gracias. ¿Está bien? Uy. ¿Se ve por qué es esto? Sí, genial. Fíjense que al multiplicar por estas matrices, lo que estaríamos escribiendo es a la transformación lineal, si quieren multiplicar por A y por B en la base beta, y como son autovectores, va a ser una matriz diagonal. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en buscar esto. ¿Sí? En buscar una base de autovectores de A y de B simultáneamente. Entonces, yendo un poco por el lado que me habían dicho de empezar, lo que pasa es que podemos conseguirnos por separado una base de autovectores de cada una, pero en principio esas dos cosas no son compatibles. ¿Sí? Habría que retocar, por así decir, una base en principio. Entonces, vamos a hacer eso. La idea que se me ocurre es ir por este lado. Fíjense que, por ejemplo, A es diagonalizable, ¿no? Sabemos que las dos son diagonalizables, con alguna hay que empezar. Entonces, como A es diagonalizable, llamemos, o llamando, lambda 1 hasta el lambda R a sus autovalores, y acá no queremos dar repetidos. Entonces lo que sabemos es que K a la N se escribe, y voy a ir por este lado porque quiero usar las partes anteriores del ejercicio. Acá la n lo podemos escribir como la suma directa de los espacios asociados a cada uno de los autovalores. ¿Sí? Tenemos varias caracterizaciones de ser diagonalizable. Empujo por este lado porque el ejercicio nos empujó a ir un poco por este lado cuando nos habló de los espacios E sub lambda. ¿Sí? Bueno, y esta es la parte en la cual usar lo anterior. ¿Sí? Fíjense que por la parte 2 y por la parte 2,
Ya quería usar las dos juntas, pero vamos de a poco. Cada uno de estos subespacios es sub lambda i de A para i entre 1 y R es B invariante, o F sub B invariante. Voy a escribir cómo está en el ejercicio para no mezclarnos más. ¿Sí? Porque A por B es igual a B por A, esa es la hipótesis que tenías en la parte 2. Anotémoslo acá, para que quede bien completito. A por B es B por A, entonces podemos usar la parte 2 y estos subespacios son B invariantes. Y ahora usamos la parte 1. Pero además, por parte 1, y de nuevo abusamos de que B y F sub B son la misma cosa, tenemos que F sub B, o sea, la transformación lineal multiplicar por B, restringida a cada uno de estos subespacios, que va, el que le está A iría más arriba, no es subíndice, va de este espacio en sí mismo, es diagonalizable. ¿Sí? Por si no recuerdan, la parte 1 del ejercicio decía, tenés un K espacio vectorial de dimensión finita, el E sub lambda I de A tiene dimensión finita, F sub B es diagonalizable, y es este espacio es F sub B invariante. O sea que estamos dentro de las hipótesis de la parte 1 del ejercicio. O sea que restringir te queda de nuevo diagonalizable. ¿Está bien? Entonces, si esta transformación lineal es diagonalizable, hay una base de autovectores de F sub B restringida para cada uno de los lambda I. ¿Está bien? Para cada I existe una base que vamos a llamar beta sub I, para seguir con la notación de las betas. Una base beta sub I del subespacio correspondiente, o sea, del E sub lambda I de A. Existe una base de esto formada por autovectores de F sub B restringida al E lambda I de A. ¿Estamos bien hasta acá? Esto es casi que, no sé, creo, para mí ya pasó la parte más importante del ejercicio, porque nos redujimos a pequeños problemas chiquitos, en cada uno armamos la base, y ahora la idea es juntar todo esto, ¿sí? Fíjense que hasta acá lo que tenemos son bases de cada uno de estos subespacios que sumados nos daban K a la N, formados por autovectores de F sub B restringida, ¿sí? Pero fíjense, si son autovectores de F sub B restringida, son autovectores de F sub B, ¿no? Porque F sub B restringida no es otra cosa que F sub B evaluada en vectores de ese lugar, pero el valor es el mismo, ¿sí? Si ahora juntamos todas estas bases, se determina. Entonces, llamemos beta a la unión de estas bases.
Los autovectores serían los correspondientes a cada autovalor lambda i. Fíjate que en realidad, cuando me decís eso, me tenés que decir autovectores correspondientes a quién. ¿Sí? Estos autovectores, esta base de autovectores de f sub b restringida al e lambda i, lo que no tenemos idea es qué autovalor les corresponde en f sub b. ¿Sí? Pero sí sabemos qué autovalor les corresponde en f sub a, es el lambda i. Ahora, por eso te decía, en realidad ahí a la pregunta le falta decir autovectores correspondientes a quién. ¿Sí? Con respecto a todos los vectores que forman parte de beta i, todos los vectores que forman parte de beta i tienen autovalor lambda i. Con respecto a b no tenemos idea. ¿Sí? Y de la multiplicidad sabemos que es simple. De las raíces como raíces de los minimales, sí, pero fíjate que por acá no nos estamos metiendo nunca con multiplicidades. ¿Sí? El tema multiplicidades lo usamos antes para probar uno de las dos primeras partes. Creo que la primera, ¿no? Que era para ver que era diagonalizable. Ahora, como ya sabemos eso, nos podemos olvidar, por lo menos por este camino por el que propuse ir, nos podemos olvidar. No importa la dimensión de los autoespacios. En realidad sí, lo que importa es que sumadas dan todo. ¿Sí? O sea, como A es la diagonalizable, la dimensión de estos autoespacios, ¿está bien? Eso sí es muy importante. Que la dimensión de estos autoespacios es n, sumada. Entonces, esta base que estamos proponiendo acá tiene n elementos. O sea, vamos a terminar probando que esta es la base que estábamos buscando. Entonces, para terminar, habría que probar que esto es lo correcto, lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, veamos que beta cumple lo buscado. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Bueno, veamos qué le pedimos a esta base que tenía que cumplir. Entonces, esta base beta tiene que ser una base de autovectores de A y de B simultáneamente. ¿Sí? Entonces, primero, veamos que es una base de K a la N. ¿Y esto por qué vale? Bueno, si se fijan, cada uno de estos beta i es base del E lambda i. ¿Sí? Entonces sabemos que beta i es base de E lambda i para todo i entre 1 y r. ¿Sí? Además, K a la n es la suma directa, voy a escribir así para escribir más rápido, desde i igual 1 hasta r de E lambda i de A, vamos a poner acá, que eso es muy importante, que eran 2 de A. ¿Sí? Entonces, unir bases de estos nos da una base de K a la n. Porque podríamos escribir la cuenta, pero es lo que no quiero hacer. Porque nos vamos a enmarañar. Si queremos escribir, o sea, fíjense que tienen la dimensión correcta, ¿no? Porque beta 1 va a tener cardinal la dimensión del E lambda 1 y así sucesivamente. O sea, seguro que en esta base hay n cosas. Y el tema de que son linealmente independientes, fíjense que entre sí son autovectores asociados a autovalores distintos de A. ¿Sí? ¿Está bien? De por qué son linealmente independientes. Es base de K a la n. Entonces, autovectores asociados a autovalores distintos de A y cada
conjunto beta I es linealmente independiente. Bueno, y ahora habría que ver que esta base beta está compuesta por autovectores de A y de B. ¿Sí? O sea, hay que ver que cada uno de los vectores que hay ahí adentro de esta base es un autovector tanto de A como de B. Y ahí terminamos. ¿Sí? Ahora, eso es por construcción. ¿Sí? Entonces, si quieren, escribamos para un elemento particular, sea B en beta, veamos que B es autovector de A y de B. ¿Está bien? ¿Está bien que con esto terminamos? Si vemos esto, porque ahí vamos a tener que esta beta está formada, es una base, ya lo tenemos, y cada uno de sus elementos es un autovector de ambas matrices, o de ambas transformaciones lineales, depende de dónde lo queramos ver. ¿Sí? Entonces, como B está en beta, que es la unión de los beta I, existe un I sub 0, si quieren, tal que B está en el beta I 0. ¿Por qué hago esto? Bueno, ¿qué pasa? Con los elementos del beta I 0 eran una base del E lambda I 0. Es base del E lambda I 0 de A. Tenemos que este B que agarramos es autovector de A asociado a lambda I 0. ¿Está bien? Porque eso por definición de este subespacio. ¿Está bien? Recuerden, volviendo un poco para arriba, beta I es una base de E lambda I de A, ¿sí? Que está formada por autovectores de F sub B, pero en principio es una base de E lambda I de A. O sea que cualquier elemento de este lugar está en E lambda I de A. ¿Sí? Y como forma parte de una base, no es cero en particular. ¿Ven? Así que no estamos agarrando un falso autovector. Estamos agarrando un autovector. El término falso autovector lo acabo de inventar. No hay tal cosa como un falso autovector, pero alguien me podría decir, ¿y cómo sabes que esto no es cero? Bueno, porque está dentro de una base. ¿Sí? Y además, por construcción, este B es autovector de F sub B restringida al E lambda I 0 de A. Si se fijan, así construimos esta base, es lo que señalé recién y por eso quise que lo volviéramos a ver, que es esta base beta I es de este subespacio asociado al lambda I, del autoespacio asociado al lambda I de A, pero está formada por autovectores de F sub B, o sea que ya nos garantizamos haberlo elegido bien, ¿sí? Pero que sea autovector de F sub B restringida dice que es autovector de F sub B también, ¿no? Si quieren acá, para ponerle nombre a esto, hay un, vamos a llamar mu sub 0 en K. Esto no hace falta, pero quizás les ayuda a ver un poco más lo que está pasando. Tal que hacer F sub B restringida aplicada en B, esto tiene que dar mu sub 0, no hace falta poner el 0, no sé para qué lo puse, molesta más de lo que ayuda, por B. ¿Por qué? Porque es un autovector de esta transformación lineal, entonces tiene que cumplir esto. Pero si se fijan, esto que está del lado izquierdo es lo mismo que F sub B de B, ¿no? Porque la restricción es simplemente mirar la misma transformación lineal en un lugar más chico. Y por lo tanto,
B es autovector de F sub B. Y esto es lo que queríamos, ¿no? Que esta base esté formada por autovectores tantos de A como de B. ¿Sí? No sé bien dónde habíamos hecho. Veamos que B es autovector de A y de B. Era autovector de A porque está en el espacio asociado. Ahí es lo que decía, que sabemos cuál es el autovalor que le corresponde en A. No tenemos idea de cuál es el autovalor que le corresponde en B, pero lo tiene. ¿Sí? Por eso digo, acá escribí esto de existe un mu sub 0 porque ese autovalor como que no lo podemos controlar. ¿Sí? Y esto termina el ejercicio, porque cuando arrancamos dijimos, probar que existe esta matriz C es equivalente a probar que existe esta base beta. Y acá tenemos la existencia de esta base beta. Entonces, esto termina el ejercicio. Entonces, esto completa la solución. Escribo esto solo para que quede lindo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No sé si, mientras piensan un cacho, Feli, vos lo pensabas hacer de otra manera y querés aportar algo, bienvenido, completamente No, bienvenido. no, era lo mismo. Yo quizás agregaría dos preguntas chiquitas Dale, que son, la primera es cómo se ven las matrices A y B cuando las ponemos en base beta. perfecto. Y la segunda, un poco más complicada, es cómo se ven las matrices A y B si las pongo en otra base, beta prima, digamos, donde beta prima es una base que armé igual que beta, solo que cuando elegí los beta i puse cualquier cosa, cualquier base. No sé si me explico bien, pero en vez de elegir autovectores de B, supónganse que hubiese elegido cualquier base de los lambda. Claro. Ok. Entonces la 2 es cómo se vería si elegimos beta i como cualquier base de E sub lambda idea. ¿No? Esta era la pregunta que decías. Sí, claro, eso. Perfecto. Bueno. Si Puede ser quieren para el pensar. lugar, no quería agregar Claro, sí, sí. complejidad. No. A la segunda probablemente la tenga que pensar. La primera, sí, porque es con lo que hice el ejercicio en la cabeza, digamos. Pero bueno, son buenas preguntas para pensar. Obviamente, si quieren preguntarlas después, pensar. Obviamente háganlo, pero vale la pena que piensen esto, ¿sí? Sobre la segunda pregunta, en principio, así en el aire, no tengo idea de cuál es la respuesta. Probablemente. ¿Queda algo lo suficientemente lindo de esto o no tenés? Bueno, nada, no quiero quemar ninguna, no quiero quemar nada. Así que lo vamos a dejar ahí. En principio sí sé cómo se vería esto en una de las dos matrices, en la otra no sé. Bueno. Ok. Claro, listo. Feli entendió la indirecta de contestarme por privado y eso es lo que yo pensaba. Perfecto, listo. Entonces no quemo nada. Cualquier cosa nos preguntan, piénsenlo, vale la pena. ¿Sí? Vamos con el segundo, o alguien, mientras decíamos estos, se dio cuenta de que tenía una pregunta de lo que pasó. O vamos con el segundo. Les doy 20 segundos para decidirlo. Yo mientras tomo un mate. Bueno, ponele que pasan a los 20 segundos. Cualquier cosa charlamos después. Vamos con el segundo ejercicio. Traigo la nostalgia acá. Este ejercicio nos lo tomaron a mí y a Feli en el parcial de álgebra lineal.
primer parcial, porque habíamos llegado a ver diagonalización. Y un poco más de nostalgia todavía es que encontré mi parcial de álgebra lineal y, para que vean cómo pasan los tiempos, la verdad es que mi solución de este ejercicio era asquerosa. O sea, estaba bien, pero era la solución más fea que ahora les comento un poco, si quieren, al final. La solución más fea que se te podía ocurrir en la vida. Pero bueno, era una solución al fin. Pero mostraba que claramente no había entendido todavía la idea detrás de diagonalización. Con eso les quiero decir, no se desesperen. Tarda tiempo en caer las fichas de muchas cosas. En fin. ¿Alguna idea para empezar esto? Quería traer este ejemplo, además, más que nada, no por la nostalgia, sino porque si se fijan, estamos diagonalizando o intentando diagonalizar una transformación lineal que manda matrices en matrices. ¿Sí? Que hasta ahora, si no me equivoco, todos los ejemplos que habíamos hecho iban de K a la N a K a la N. Y quizás eso en algún sentido es un poco más fácil, qué sé yo. Acá nos vamos a un espacio bastante parecido a K a la N, pero un poco más extraño. ¿Alguna idea para empezar esto? ¿Ninguna? Ver qué hace en una base. Es traza de A por 1, 2, 1, 0. Estoy desconcertado. ¿Está bien? Bueno, ahí me gustaron las propuestas. Ok. A ver, ideas que empezaron a llegar. Me fijaría si puedo decir algo de su polinomio característico. Bien. El tema es qué se puede decir sobre el polinomio característico. Después también Facundo dijo, ver qué hace en una base. Eso creo que sería de lo mejor que podemos hacer. Ah, ok, claro. Esto es un por. Sí, genial. Y también me dijeron, menos traza de A no es igual a la suma de los autovalores. Claro, es la suma de los autovalores, pero de A. Fíjate que A es la matriz en la cual estás evaluando. ¿Sí? Y nosotros lo que queremos son los autovalores de la transformación lineal F, en todo caso. Así que en principio están en mundos distintos esas dos cosas, ¿no? Los autovalores de A van a cambiar con A cada vez que pongamos una ahí, distinto. Después también me dijeron anularla con un polinomio. Bueno, eso quizás a ojo es difícil. ¿Sí? Ahí habría que construirlo y el construirlo hay polinomios que sabemos que seguro anulan a F, como por ejemplo el característico. Que ese tenemos un método para calcularlo. Así que vayamos por ese lado. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el característico. Eso nos puede dar nos puede dar una muy buena idea de si A es diagonalizable o no. Por ejemplo, lo mejor que nos podría pasar es que calculemos el característico y tenga todas las raíces simples. Y en tal caso, y reales, ¿no? Y en tal caso ya ganamos, es diagonalizable y estamos en camino. Bueno, entonces busquemos el característico. F, esto que acabo de escribir está muy mal, la costumbre. X, F, ahí está. Vengo embalado del ejercicio anterior. El característico que queremos es el de F, ¿sí? Que es la transformación lineal que estamos viendo. Bueno, y para eso, como me dijeron, veamos cómo se ve F en una base, porque, y ahí es la gracia de lo que les decía, quería que sacarnos un poco de cada N para que tengamos que usar un poco más eso, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Que calcular el característico de la matriz de F en alguna base B. Base B.
¿Tienen alguna base B preferida? Quizás una mejor pregunta para hacer es, ¿B es base de qué? De las matrices 2×2, puedes usar las Perfecto. canónicas. Por ejemplo, las canónicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomemos B igual a E11, E12, E21, E22. ¿Sí? Bueno, entonces calculemos cuánto da F en esta base. 0, 0, 0 traspuesta, menos traza 1, 0, 0, 0 por 1, 1, 1, 2, perdón, 1, 0. ¿Sí? Bueno, esto nos va a dar menos 1, 0, 0, 0, traspone esta matriz da lo mismo, menos 1 por 1, 2, 1, 0. ¿Sí? Y si se fijan, esto queda menos 1, menos 1. Acá queda un menos 2, menos 1 y 0. Avísenme si alguna cuenta llega a salir mal. Después pasamos todo esto a base B, ¿no? Ahora apliquémosle la transformación lineal a cada uno. E1, 2. Bueno. Menos esta matriz traspuesta, menos la traza de esta matriz por 1, 1, 2, 0. Fíjense que esta matriz tiene traza 0, así que la segunda parte murió. Y esto nos queda 0, menos 1, 0, 0. Calculamos f de E21 menos esta matriz traspuesta menos la traza de E21. Voy a escribir así porque esto va a dar 0, así que 0 menos 1, 0, 0. Ahí va, casi estornudo. Ah, bueno, no pasó. Y f del E22 menos 0, 0, 0, 1 traspuesta menos la traza de E22, que es 1, por 1, 2, 1, 0. Y esto nos queda 0, 0, 0, menos 1, menos 1 por 1, 2, 1, 0. Que si se fijan, esto queda menos 1, menos 2, menos 1 y menos 1. Esto está bien. Y por lo tanto, la matriz de F en base B es escribir las coordenadas en base B de cada uno de los resultados que fuimos obteniendo en el orden en el que los teníamos. Importante no alterar eso. Así que lo que haríamos sería poner esta matriz como si fuese una fila y ubicar eso como una columna acá, ¿no? O sea que acá vamos a tener menos 2, menos 2, menos 1, 0. Eso es F de E11 escrito en base B. Después nos va a quedar 0, 0, menos 1, 0. 0, menos 1, 0, 0. Y menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Y con esto calculamos el característico de esta matriz, que es lo mismo que el de la transformación. ¿Sí? Esto es el determinante de X identidad menos la matriz de F en base B. Que no es otra cosa. Fíjense que en principio parece molesto, pero va a ser un determinante bastante fácil de calcular. Esto nos va a quedar X más 2, 0, 0
y ahí aparece un 1 arriba de todo. 2, x, 1, 2, 1, 1, x, 1, 0, 0, 0, x más 1. Desarrollando por lugares convenientes, si se fijan, queremos calcular este determinante, desarrollamos por última fila y nos queda x más 1 por el determinante de x más 2, 0, 0, 2x, 1, 1, 1, x. Bueno, desarrollemos por primera fila. Y acá nos queda un determinante bien fácil de calcular. ¿Sí? X más 1, x más 2 por x al cuadrado menos 1. Y ya que estamos, factoricemos ese x cuadrado menos 1, diferencia de cuadrados y juntamos. Bueno, lamentablemente no sabemos, no sabemos si f es diagonalizable, ¿no? Porque hay una raíz múltiple ahí. ¿Qué hacemos? ¿Podés calcular los autovectores o no? Claro, bien. Entonces busquemos. Entonces, para saber si es diagonalizable, bastará calcular una base de el autoespacio asociado al menos 1. ¿Sí? O sea, hasta acá tenemos que los autovalores de f son menos 1, menos 2 y 1. ¿Sí? Multiplicidad 1, multiplicidad 1, ya está, el autoespacio asociado tiene al menos dimensión 1 y al sumo dimensión 1, ya está. Y este tiene al menos dimensión 1, a lo sumo dimensión 2, y de eso va a depender si existe una base de autovectores. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo calculamos este espacio asociado? Bueno, ahí Francisco vio un autovector a ojo que es E12 más E21. Eso está bien. ¿Sí? Si es muy fácil de encontrar otro, que sea linealmente independiente con este, obviamente, estaríamos, ¿no? Porque nos dice que es diagonalizable. En principio, quizás ven otro. Yo mirando rápido. E12 menos E21. Bueno, a ver. Entonces, lo tiré, no lo chequeen, lo podemos chequear. Ah, no lo chequeaste. Que no lo chequeemos. Entonces, a ojo. Ahora decimos qué hacer si no es a ojo. Pero bueno, el a ojo cuando las cuentas son bien fáciles para hacer esto, ¿no? Pero ya que hoy quería terminar temprano, puedo dejar para escribir el procedimiento y el a ojo no va a ser suficiente. A ojo, vemos que f de E12, E21. Claro, ahí Mauricio dijo, si no sale, mirás el núcleo de f, de menos 1 por identidad menos f, o sea, de f por más identidad. Esa es la forma posta, digamos. Acá
estamos explotando un poco que rápidamente acá teníamos unos -1, ¿sí? Que nos ayudaron un poco. Pero bueno, eso no siempre pasa y la forma posta es esa, mirar el núcleo. Entonces, f de E12 más E21 es menos E12 más E21. Esto es porque los habíamos calculado, si recuerdan. F de E21 es menos E12 y F de E12 es menos E21, así que si sumamos, se suman los resultados y estamos. Y si los restamos, F de E12 menos E21, acuérdense que esto era, F de E12 era menos E21, ¿no? ¿Esto está bien? Y menos, no, este va a ser asociado al 1, ¿no? Acá perdiste. Este está asociado al 1, ¿no? No funciona. Entonces vamos a la segura. Me tiré de cabeza a ver si andaba, pero no anduvo. Entonces vamos a la segura. Y la segura es calcular el núcleo de F más identidad. ¿Sí? O sea, mirar el núcleo de la, si quieren lo podemos mirar, y esa es la gracia, el espacio nulo de la matriz F en base B más identidad. ¿Sí? En realidad deberíamos mirar, poner X igual a -1 acá, o sea que sería menos identidad menos F en base B, pero eso es lo mismo que sacar el menos, ¿no? Es lo mismo, en el fondo, creo que para aprovechar lo que tenemos hecho acá, vamos a escribirlo así, ¿sí? Vamos a escribir acá. Voy a seguir acá, así aprovecho que tenemos escritos los numeritos acá. Entonces, tomemos lambda igual a -1, y entonces la matriz de menos identidad menos F en base B es poner lambda igual a -1 acá. Y volví a poner el menos porque va a quedar más linda, con menos la matriz. Entonces, esto es reemplazar los X. Juan, te hago una Sí, pregunta. dale. No sé si me perdí, pero vos ahora estás queriendo ver que usar que E sub lambda para cada uno te forma todo R2 por 2. Entonces querés ver que E En sub principio, E menos 1 de en, F tiene dimensión 2. en principio no sabemos si es todo, ¿no? Claro. O Lo sea, que vos, queremos ver es si es todo, sí. ¿sí? Porque todavía no sabemos que sea diagonalizable. Pero sí, queremos usar eso que vos decís, que es, Pero va a entonces ser diagonalizable si es todo. Dale, te escucho. perdón. No, entonces vas a calcular E sub lambda para los tres, No, solo porque ahora para este, estás. porque fíjate qué es lo que pasa. El E sub -2 tiene que tener dimensión 1, ¿sí? Porque la dimensión del espacio asociado está acotada por la multiplicidad en el característico, que en este caso es Sí. 1. Para este también. Ah, Entonces, los espacios asociados al 1 y al -2 tienen ya dimensión 1. ¿Sí? sí. Nos faltaría calcular la dimensión del espacio asociado al -1, Claro, pero que puede es tener por dimensión lo 1 o menos dimensión 1, 2. claro, es por lo menos 1 y esa lo sumo 2, por esto de multiplicidad geométrica versus algebraica. ¿Sí? Sí, bien. Y Gracias. para que sea diagonalizable tienen que ser 2 la dimensión, o sea, lo máximo posible. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Entonces vamos a calcular, perfecto. Vamos a calcular la dimensión de ese subespacio y ese subespacio es lo mismo que mirar el núcleo de esta transformación lineal. O sea, es reemplazar acá, en la matriz que está del lado izquierdo, no en el determinante, sino en la matriz,
lambda o x, en realidad por cómo lo escribimos, por -1 y mirar el núcleo. ¿Sí? Que en este caso va a quedar 1, 0, 0, 1, 2, -1, 1, 2, 1, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Bueno, entonces buscamos autovectores, o sea, vectores que cumplan que esta matriz, vamos a ponerle un nombre para que no nos moleste tanto, o no. Columna 1 menos columna 4. Ah, listo, ganaste. Ya está. Ahí, aprovechando de nuevo lo fácil que era. Fíjense que E1 más, perdón, E21 más E12 era esto que teníamos acá, y ahí me dijeron rápidamente columna 1 menos columna 4. Notar que menos identidad menos F en base B por 1, 0, 0, menos 1 es 0, 0, 0, 0. Entonces, este vector que está escrito en base B estoy diciendo lo que no quería decir, el vector en base B, o sea, E11 menos E22 es autovector asociado a lambda igual menos 1. ¿Sí? De nuevo, voy a aprovechar esto porque la cuenta no es muy interesante en sí, pero si no ven esto, la gracia es sentarse y calcular el núcleo, ¿sí? Pero si se fijan acá rápidamente, una vez, bueno, sumo estas dos columnas, o sea que agarro 0, 1, 1, 0, que ese ya lo teníamos. 0, 1, 1, 0 está escrito en base B, o sea que es E12 más E21, y 1, 0, 0 menos 1, o sea, primera menos cuarta columna también. Y Feli dice, ahora con el diario del lunes, en la fórmula original se ve que las matrices simétricas de traza 0 son autovectores de autovalor menos 1. Genial. Maravilloso. E11 menos E22 es autovector y es linealmente independiente con E12 más E21. Que era, perdón, que también es un autovector asociado al menos 1. Gracias. Aguanté bastante bien la alergia durante toda la clase. Ahora me venció. Bueno, eso nos dice que F es diagonalizable. Luego, F es diagonalizable, ya que R 2 por 2, acuérdense, esto contiene a E sub menos 2 de F, suma directa E sub 1 de F, suma directa E sub menos 1 de F, y tenemos por dimensiones que ganamos, ¿no? Dimensión mayor o igual que 1, dimensión mayor o igual que 1, y esto dimensión mayor o igual que 2. De hecho, sabemos ya que es igual a 2, ¿no? Pero bueno, con esto nos alcanza. Entonces se tiene la igualdad. Y vamos a dejarlo acá, así aprovechamos que queda una media horita para hacer consultas. Interesante, porque encontrar la base de autovectores ya tenemos 2, y los otros 2 es hacer la misma cuenta que acabamos de decir, de calcular el núcleo de los E sub lambda, el núcleo de las F menos lambda identidad, perdón, y listo.
¿sí? O sea, es resolver sistemas de ecuaciones. Espero que a esta altura del partido eso ya no salga. Y ahí viene la parte, ¿qué había hecho yo en mi parcial? Soy un asco. Lo que yo hice fue decir, bueno, le voy a buscar los autovectores, entonces dije, bueno, veamos si tiene autovalores, o sea que f de ABCD tiene que ser lambda por ABCD. Escribí cuánto daba f de ABCD y me puse a resolver el sistema de ecuaciones que te queda. Y vas separando en casos, decís, bueno, suponete que te queda algo como f de ABCD, bueno, no me acuerdo cuánto queda, pero suponete que te queda menos A, tiene que ser igual a lambda por A. Entonces, o lambda es -1 o A es 0. Y fui separando en casos así y llegué a los 3 autovalores y en el camino calculé los autovectores, así que listo, gané. No fue una solución muy larga, pero es una solución asquerosa, porque no... Sí. Así que no hagan eso. Puede ser que teniendo el autovector asociado a -1 sea fácil sacar el asociado a -2. No sé. ¿Cómo? El asociado al 1 ya lo habíamos sacado, no tengo idea. Ah, sí, ya lo habíamos sacado el asociado al 1, claro. Cuando pifiamos acá nos salió. O sea, esto fue una carita triste, pero no tanto teniendo en cuenta... No, multiplicando por 2. Si multiplicás por 2 sigue siendo un autovalor asociado a -1, porque estás dentro del subespacio generado por ese autovector. Acuérdate que cuando multiplicas por 2 del otro lado también se te multiplicó por 2. Entonces ahí eso ya no funciona, ¿no? O sea, f de 2b es lambda por 2b. Ese habría que sacarlo a mano. Pero ahí Francisco me hizo notar que ya habíamos sacado un autovector asociado al 1 en el camino. O sea que esa carita triste no es tan triste. Está bastante bien, ¿no? Porque en el caso afirmativo en el cual estamos nos dio un pasito más hacia la solución. O sea que si quieren terminar de completar este ejercicio es calcular un autovector asociado al -2. Traten de sentarse y escribir la cuenta, no lo miren a ojo, así por lo menos escriben una vez la cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Claro. Es lo que dice Feli. Mi solución es asquerosa porque si me ponen una matriz más grande, mi camino se pincha inmediatamente. Exactamente. Así que esperen una matriz de 7×7 en el parcial para que no hagan lo mismo que hice yo. Una solución asquerosa. De hecho, fue gracioso porque nuestra JTP nos dio una charla concientizadora después del parcial y nos dijo, chicos, si tienen que diagonalizar, usen las herramientas de la materia. Yo creo que me estaba hablando un poco a mí. Seguro más gente que yo lo hizo, ¿no? Pero dijo, como no planteen f de b igual a lambda por b y resuelvan. Porque eso no va a funcionar en general. Y fue como, claro, sí, tenés razón. No lo voy a dejar de hacer, pero bueno. Bueno. Saludos para Manuela. Muy buena ayudante. En fin. Si no hay más preguntas, podemos cortar el video y hacer consultas. Voy a tomar eso como que no hay más consultas. Lucas, cuando quieras puedes contarlo. Así